Ethan Vance observó a su esposa, Sarah, sonreírle levemente a un cliente al otro lado de la abarrotada galería. La luz seleccionada reflejaba la tensión en su mandíbula. Estaba a miles de kilómetros de distancia, todavía limpiándose las manos con la cirugía, cuando comenzaron los susurros, confirmando su ausencia a todos los benefactores y miembros de la alta sociedad. Sus ojos, cuando finalmente lo encontraron más tarde, eran fríos y vacíos, un juicio silencioso que lo desnudó por completo. «Nunca estuviste realmente aquí, ¿verdad?», preguntó, con las palabras como un corte quirúrgico final. Ethan Vance, cirujano cardíaco, llega tarde a casa un martes de noviembre, tras una cirugía exigente. Su esposa de 12 años, Sarah Hayes, espera en la sala a oscuras, con una botella de vino casi vacía a su lado. Ella lo confronta por haberse perdido la inauguración de su galería benéfica, un evento crucial en su carrera. Sarah afirma, con la voz áspera y resentida, que todos parecen necesitarlo menos su propia esposa. Ethan intenta justificar su ausencia, citando la importancia de su labor para salvar vidas. Sarah contraataca, preguntándose si alguna vez comprendió realmente en el hombre en el que se convertiría. Un hombre al que percibe como emocionalmente distante. Una máquina. Expresa que siente que se está ahogando en su matrimonio debido a su creciente ausencia emocional. Ethan reconoce la verdad en sus palabras, pero se siente incapaz de reconectar con su yo del pasado. Finalmente le pregunta si le está pidiendo el divorcio, una pregunta que ella confirma con un gesto de dolor. Ethan comienza a empacar sus pertenencias mecánicamente, con la mirada fija en una foto enmarcada de su luna de miel. Sarah le hace una última y conmovedora pregunta sobre su propia idoneidad en la relación. Ethan ofrece una respuesta desolada, admitiendo que ella siempre fue demasiado buena para él. Se va de casa, marcando el final de 12 años de matrimonio y vida en común. Transcurren 6 meses en una confusión de obligaciones profesionales y aislamiento personal en un apartamento nuevo y estéril. Firma los papeles del divorcio sin revisión, concediéndole todo a Sarah. Un número desconocido llama, revelando la voz de pánico de Sarah, quien le informa del repentino colapso de su padre, Walter. El resplandor de la lámpara de la sala apenas atravesaba la penumbra de noviembre cuando Ethan Vance finalmente aparcó su sedán en la entrada. Eran más de las 11, un martes, y el persistente olor a antiséptico se aferraba a su uniforme incluso después de una ducha a fondo en el hospital. Otro bypass de emergencia, otra vida pendiendo de un hilo. Cruzó la puerta principal. El clic de la cerradura sonó anormalmente fuerte en la silenciosa casa. Sarah Hayes estaba sentada en el sofá, recortada contra la ventana oscura. Una copa de vino reposaba en la mesita auxiliar, junto a una botella de Pinot Noir, casi vacía. Podía distinguir la tenue y definida línea de sus hombros. 12 años de matrimonio, y aún así, su quietud lo dejaba sin aliento. «Te lo perdiste», dijo ella, con voz plana, sin intención de preguntar. Dejó caer el maletín junto al perchero. Otro se fue al traste, Sarah. Una triple circunvalación. No hay muchas opciones. La inauguración de la galería, aclaró, con la voz cada vez más quebradiza. La inauguración de mi galería. La noche más importante de mi carrera, de la que llevo hablando 6 meses. Se movió para pararse frente a ella, sintiendo la distancia entre ellos. Lo sé. Lo siento. De verdad. Quiso tocarla, pero sentía las manos pesadas, inútiles. «Todos te necesitan», dijo Sarah, y sus ojos finalmente se encontraron con los de él. «Excepto tu esposa». Su voz no era fuerte, pero cortaba el aire, precisa y fría. «Salvo vidas, Sarah», dijo, levantando la vieja defensa, desgastada por años de uso. «Sabías en lo que te metías». «¿De verdad sabía que me casaba con un hombre?», replicó ella, con la mirada fija, «que se convertiría poco a poco en una máquina, que desaparecería poco a poco hasta que no quedara nada más que un bisturí y un horario». Miró a su alrededor y luego a él. «Me siento como si me estuviera ahogando, Ethan, y tú estás en la orilla, viendo subir la marea». Sintió la verdad, un dolor sordo tras las costillas. Vio la erosión de la que ella hablaba. Reconoció al hombre que describía. El viejo Ethan, el que había bailado con ella en la cocina y recordado su pedido favorito en la cafetería, era un fantasma.
Intentó invocarlo, encontrar las palabras para luchar, pero el pozo estaba seco. ¿Dices que quieres el divorcio?, preguntó, con las palabras pesadas en la habitación silenciosa. La vio estremecerse, un ligero temblor. Luego, lentamente, asintió. Un gesto pequeño y decidido. No discutió. No quedaba nada más que decir. Caminó hacia el dormitorio, con movimientos mecánicos de las manos mientras sacaba una vieja bolsa de lona del armario. Camisas, un cepillo de dientes, un libro que no había abierto en meses. Sus ojos se posaron en una pequeña foto enmarcada en la mesita de noche. Su luna de miel en Grecia, bañados por el sol y sonriendo, hacía una eternidad. La cogió, palpando el cristal liso. Sara estaba en la puerta, abrazándose. ¿Alguna vez fui suficiente para ti?, preguntó, con una voz apenas susurrante. Miró la foto, y luego la miró de nuevo. Su rostro estaba pálido en la penumbra. «Siempre fuiste demasiado buena para mí», respondió. Las palabras le olieron a ceniza. No esperó la respuesta. No volvió a mirar atrás. Salió, dejando atrás 12 años, una casa llena de fantasmas y el último atisbo de lo que alguna vez fueron. La puerta principal se cerró con un golpe sordo, un último toque. 6 meses se disolvieron en una confusión de turnos largos y la quietud estéril de su nuevo apartamento en el centro. Trabajaba, comía solo, dormía. El apartamento estaba amueblado en grises y blancos funcionales, sin ninguna historia personal. Cuando llegaron los papeles del divorcio, un sobre grueso de su abogado los firmó sin leerlos, dejándole todo a Sara. Solo quería que se hiciera realidad. Sonó el teléfono, un número que no reconoció. Contestó con voz monótona. Vance, un sollozo ahogado, se escuchó en la línea. Ethan, era Sara. Su voz sonaba entrecortada y llena de pánico. «Es papá», jadeó. Walter se desplomó. El ritmo cardíaco de Ethan se dispara, una rara oleada de intensa emoción tras meses de entumecimiento. Walter Hayes, el padre de Sara, es una figura paternal para Ethan. Inmediatamente conduce al Boston Memorial Hospital, llegando justo cuando llega la ambulancia. Ethan, por reflejo, usa el antiguo nombre de Walter, Robert Green, mientras informa al doctor Miller, pero luego se corrige. Se presenta como el exyerno de Walter y cirujano cardiotorácico, tomando el mando de inmediato. Walter está consciente pero pálido, con una máscara de oxígeno cubriéndole el rostro. Tranquiliza a Ethan con un apodo familiar. Ethan solicita rápidamente un electrocardiograma, enzimas cardíacas y una radiografía de tórax, y también llama al doctor Olsen, un cardiólogo de renombre. Los siguientes 30 minutos son una frenética carrera mientras el estado de Walter empeora rápidamente. El doctor Olsen confirma un diagnóstico grave, un infarto de miocardio masivo que daña activamente el corazón de Walter. Trasladan rápidamente a Walter al laboratorio de cateterismo para un procedimiento médico urgente. Ethan, absorbido por la intensa concentración que le resultaba familiar, se hace cargo del equipo médico. Realiza la angioplastia con maestría, despejando las obstrucciones arteriales con precisión experta. El procedimiento es exitoso y el estado de Walter se estabiliza, aunque sigue en estado crítico. Sara llega, desaliñada y llorosa, agarrando el brazo de Ethan en un momento de profunda gratitud. Le susurra su agradecimiento a Ethan, con la voz cargada de emoción. Él le informa que Walter se encuentra estable, insistiendo en la necesidad de tiempo de recuperación, y la acompaña a su habitación. El auricular se sentía frío contra la oreja de Ethan. Walter se desplomó. La voz de Sara, normalmente tan serena, sonaba desgarrada. Durante 6 meses, su pecho había sido como un espacio muerto, una cavidad hueca donde antes latía un corazón. Ahora, una repentina y aguda descarga de adrenalina, un tamborileo frenético contra sus costillas. Walter Hayes, no solo el padre de Sara, sino lo más parecido que Ethan tenía a su propio padre desde que falleció. El hombre que le había enseñado a poner el cebo en un anzuelo, a cambiar una rueda, a ser decente. «¿Qué hospital?», preguntó Ethan con la voz más tensa de lo esperado. «Boston Memorial. Ya están en camino». Colgó. El suave zumbido del tono de llamada contrastaba marcadamente con la urgencia que sentía. No se molestó en cambiarse de ropa. Con las llaves en la mano, salió por la puerta en menos de 1 minuto,
dejando atrás el apartamento estéril con las prisas. El camino era un torbellino de luces de la autopista y rápidos cambios de carril. Entró en la zona de emergencias justo cuando una ambulancia, con las sirenas silenciadas, se adentraba en una ranura. Salió del coche antes de que los paramédicos abrieran del todo las puertas traseras. «¿Qué tenemos?», ladró, adoptando la cadencia habitual de un cirujano que evalúa un traumatismo. «Hombre, 64 años, sospecha de infarto de miocardio», repitió uno de los paramédicos. «Robert Greene». Ethan frunció el ceño. «Soy Walter Hayes», corrigió automáticamente, y luego recordó. Robert Greene era el antiguo nombre artístico de Walter, de su corta carrera como actor, un detalle que casi nadie recordaba. «Mi ex-suegro. Soy el doctor Vance, cirujano cardiotorácico». «¿El doctor Miller, supongo?», dijo, volviéndose hacia el médico que ya estaba en la camilla. Tomó las riendas sin rechistar, el instinto superando cualquier incomodidad personal. Walter yacía en la camilla, pálido como las sábanas del hospital, con una máscara de oxígeno que le ocultaba la mayor parte del rostro. Sin embargo, tenía los ojos abiertos, un poco nublados, pero reconociéndolo. «Soy Jack, Ethan», dijo con voz áspera y débil. Jack era otro viejo apodo, de sus primeros días saliendo con Sarah, antes de que Walter lo aceptara por completo. Era un consuelo, un rayo de normalidad en medio del caos. «Te tenemos, Walter», dijo Ethan, rozando brevemente el hombro de Walter con la mano. «Vamos a llevarlo. Electrocardiograma, enzimas cardíacas, radiografía de tórax. Llama a la doctora Tolson, urgente. Dile que es una consulta urgente. Sospecha de infarto de miocardio masivo». Los siguientes 30 minutos fueron un brutal ballet de urgencia controlada. Los monitores pitaban. Las enfermeras se movían con la rapidez de un profesional. Los residentes anunciaban sus constantes vitales. El estado de Walter, estable al llegar, empezó a empeorar. Su presión arterial bajó y su respiración se volvió superficial. El electrocardiograma confirmó lo peor. Una elevación grave del segmento ST, el síntoma clásico de un infarto. La doctora Cotorana Olsen, una mujer compacta de mirada penetrante y mente aún más aguda, llegó para revisar las lecturas. «Infarto de miocardio masivo», declaró con voz serena a pesar de la gravedad. «El corazón está sufriendo daños. Tenemos que llevarlo al laboratorio de cateterismo ya». Nadie cuestionaba la presencia de Ethan. Era cirujano, uno de los buenos, y esta era su familia. Se lavó. El aroma a jabón quirúrgico le reconfortaba. La rutina familiar le servía de fuerza estabilizadora. En la sala de cateterismo, rodeado de monitores y el zumbido apagado de la maquinaria, sintió una concentración singular e intensa. Allí era donde pertenecía, donde podía arreglar las cosas. Enhebró el catéter, guiado por el fluoroscopio, con manos firmes y precisas. Vio las obstrucciones, sombras blancas y definidas contra la oscuridad, y trabajó para despejarlas. Una delicada danza de alambres y globos. La angioplastia fue un éxito. Observó cómo regresaba el flujo sanguíneo, una brillante ráfaga roja en la pantalla. Las constantes vitales de Walter se estabilizaron y el frenético pitido de los monitores se redujo a un ritmo constante. Seguía en estado crítico, pero estaba vivo. Cuando Ethan salió del laboratorio de cateterismo, tras lavarse, Sarah estaba allí, apoyada contra la pared, con el rostro enrojecido por las lágrimas y el cabello despeinado. Parecía agotada, vulnerable. Lo vio, y una oleada de alivio inundó su rostro. Se apartó de la pared, caminó hacia él y lo agarró del brazo, apretando los dedos contra su manga. «Gracias, Ethan», susurró, con la voz cargada de emoción y los ojos buscándolos. «Está estable», dijo Ethan, con voz plana y profesional, ocultando el temblor que sentía por dentro. «Hemos desobstruido las vías respiratorias. Necesitará tiempo para recuperarse, y su estado sigue siendo crítico, pero el peligro inmediato ya ha pasado». Liberó el brazo con suavidad y señaló hacia el pasillo. «Lo están trasladando a recuperación. Vamos». La condujo hacia las puertas dobles, dejando atrás la intensidad estéril del laboratorio de cateterismo. Ethan visita regularmente a Walter y se encuentra con Sarah con frecuencia en circunstancias tensas. Walter, durante su recuperación, le expresa su profunda gratitud.
reafirmándole su continuo afecto paternal. Unas semanas después, Walter recibe el alta y Ethan lo visita en casa. Descubre a Sarah con un arquitecto llamado Kyle Jensen, quien la ayuda a colgar nuevas obras de arte. La familiaridad casual de Kyle con Sarah y Walter le infunde inquietud. Más tarde, Ethan observa a Kyle y Sarah en una cafetería, percibiendo una tierna intimidad en el contacto de Kyle. Sutilmente, interroga a Connie, la asistente artística de Sarah, sobre Kyle, quien elogia su apoyo a Sarah antes del divorcio. Ethan cae en una escalofriante revelación que lo impulsa a reevaluar la cronología de su divorcio. Recuerda la creciente distancia emocional de Sarah y el tono de voz tan definido en su voz la noche de su separación. Ethan aprovecha su red profesional, solicitando discretamente al Dr. Peterson los registros de citas de sus pacientes, centrándose en el período anterior a su divorcio. Descubre el historial clínico de Kyle Jensen, con una primera visita fechada 15 meses antes de su divorcio. Observa un patrón inusual en las visitas de Kyle a la misma clínica que Sarah utilizaba ocasionalmente para problemas de salud menores. La verdad cae en la cuenta. La aventura comenzó mucho antes de que se mencionara su divorcio. El dolor inicial por la separación se transforma en una rabia intensa y repugnante. La rutina del hospital se había establecido, un ritmo que Ethan conocía bien. Se aseguraba de revisar a Walter a diario, una breve parada entre rondas. Sarah estaba allí a menudo, sentada junto a la cama de su padre, con el rostro aún demacrado, pero recuperando poco a poco la palidez. Sus interacciones eran rígidas, asentimientos educados, actualizaciones murmuradas, una cortesía forzada que parecía superficial. Él era médico, ella, una hija. El pasado estaba encerrado en una habitación aparte. «Me salvaste, hijo», dijo Walter una tarde con voz áspera, más firme, con la mirada más clara. «Todavía pienso en ti así, ¿sabes? Como si fuera mío». Ethan asintió, con un nudo en la garganta. Comprendió el sentimiento. Walter había sido padre cuando Ethan más lo necesitaba. Unas semanas después, Walter recibió el alta y fue enviado a casa con instrucciones estrictas y un plan de recuperación completo. Ethan pasó por su casa unos días después, trayendo una bolsa de fruta fresca que Walter prefería. Empujó la puerta mosquitera y escuchó voces adentro. Sarah estaba en la sala, de pie en un taburete, dirigiendo a un hombre de pelo corto y ordenado. Él sostenía un gran cuadro abstracto enmarcado. Un poco a la izquierda, Kyle. Perfecto. El hombre, Kyle Jensen, sonrió con naturalidad. Solo me aseguro de que tu visión artística esté perfectamente alineada, Sarah. Ajustó el lienzo. Walter, sentado en su sillón, observaba con una leve sonrisa. Ethan, dijo Sarah, girándose, con una expresión de sorpresa momentánea, para luego recuperar su habitual cortesía reservada. No te esperaba. Acabo de dejarle fruta a Walter, respondió Ethan, entregándole la bolsa. Le hizo un gesto a Kyle. Kyle Jensen, presentó Sarah. Es arquitecto. Me ha estado ayudando con las nuevas instalaciones de la galería y, bueno, con el trabajo pesado en general. Kyle extendió la mano y la apretó con firmeza. He oído hablar mucho de usted, Dr. Vance. Walter y Sarah hablan maravillas de usted. Su tono era demasiado informal, demasiado familiar. La forma en que miró a Sarah, una mirada rápida, casi imperceptible, le provocó un nudo en el estómago a Ethan. Más tarde esa semana, Ethan estaba tomando un café cerca del hospital. Los vio a través de la ventana de The Daily Grind, una pequeña cafetería conocida por sus cafés artesanales. Sarah y Kyle estaban sentados uno frente al otro, con las cabezas juntas. La mano de Kyle descansaba sobre la de Sarah, y su pulgar le acariciaba suavemente los nudillos. Era un gesto de discreta intimidad, una ternura que Ethan no había visto dirigida a Sarah en años, y mucho menos de él. Un escalofrío empezó a formarse en sus entrañas. Unos días después, se encontró con Connie, la asistente de arte de Sarah, en la cafetería del hospital. Estaba visitando a una amiga. «¿Qué tal la galería?», le preguntó, charlando un rato. «Qué ocupado. Sobre todo con Kyle. Ha sido un regalo del cielo para Sarah, de verdad. Un gran apoyo». Connie removió su café. La ayudó muchísimo en todo, incluso antes de ustedes dos. Ya sabes, el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Incluso antes de ustedes dos.
El divorcio. Un miedo frío comenzó a asentarse en el pecho de Ethan, pesado y preciso. Se disculpó. El resto de su café sabía a ceniza. Repasó el último año, la cronología de su divorcio, la creciente distancia de Sara, su propia preocupación, su insistencia aquella noche, la rotundidad de su voz. ¿Sabía realmente que me iba a casar con un hombre que poco a poco se convertiría en una máquina? ¿Fue eso solo una narrativa conveniente? Ethan tenía una red de contactos, vínculos entre la comunidad médica. Llamó al doctor Peterson, un antiguo colega de otro departamento, ahora especializado en admisión de pacientes y gestión de historiales en varias clínicas locales, incluyendo una que Sara visitaba ocasionalmente por dolencias menores. Hola, Mark. Un favor, solo necesito revisar algunos registros de citas. Nada importante, solo referencias cruzadas para un proyecto de investigación. Datos privados, por supuesto, del paciente Kyle Jensen. En concreto, cualquier visita anterior, digamos, a hace 1 año y medio, y cualquier patrón con clínicas específicas. Mark, siempre tan profesional, volvió a llamar unas horas después. Lo encontré, Ethan. Kyle Jensen, arquitecto. Primera visita, 15 meses antes de que se formalizara tu divorcio, y una frecuencia curiosa de visitas a la clínica de salud Artisan. Esa era la que tu exesposa usaba a veces, ¿verdad? El aire abandonó los pulmones de Ethan en una respiración lenta y entrecortada. 15 meses. Los papeles del divorcio se habían firmado hacía 6 meses. La conversación, su conclusión, había sido 6 meses antes. 15 meses significaban que había comenzado mucho antes de que se pronunciara la palabra divorcio. Significaban que no era solo una máquina, era un tonto. El dolor inicial de su separación, la silenciosa resignación, ahora se transmutaba en algo completamente distinto. Una rabia ardiente y repugnante que se extendía por sus venas, fría y precisa, como un instrumento quirúrgico. Ethan confirma que Kyle Jensen es el hombre involucrado con Sara. Revisa meticulosamente el historial médico de Kyle, no en busca de dudas médicas, sino de respuestas ocultas. El historial médico de Kyle revela una cardiopatía congénita, operada en la infancia, pero con una arritmia persistente y sutil. El doctor Patel documentó diligentemente esta afección, marcándola para seguimiento continuo. Ethan investiga la trayectoria profesional de Kyle, destacando su éxito como destacado arquitecto en Boston. Enfrenta a Sara en su galería, no directamente sobre Kyle, sino sobre el verdadero origen de su divorcio. Le pregunta en voz baja y apenas contenida. «Sabías que terminaríamos, ¿verdad?» Mucho antes de esa noche. Sara evita su mirada, visiblemente nerviosa, negando estar al tanto de su acusación. Ethan la presiona, cuestionando la repentina decisión de terminar su matrimonio. Ella, a la defensiva, replica que su separación fue el resultado de años de problemas acumulados. Sutilmente menciona el nombre de Kyle, observando cómo palidece su rostro, comentando su aparente bienestar. Sara responde bruscamente, defendiendo a Kyle y acusando a Ethan de ser un hombre inferior, lo que confirma sus sospechas. Ethan ahora comprende que la aventura fue real y anterior a su divorcio. Un plan frío y preciso de venganza profesional comienza a gestarse en la mente de Ethan. Empieza a investigar los sutiles límites éticos de su profesión médica. Inicia una sutil manipulación del historial médico de Kyle, borrando información crucial sobre cardiopatías de secciones de fácil acceso, asegurándose de que ya no se destaque. El nombre, Kyle Jensen, se grabó en la mente de Ethan, como un cristal dentado. Volvió al doctor Peterson, fingiendo interés en un caso cardiovascular complejo. «Ese expediente de Jensen», murmuró con voz serena. «¿Algún historial cardíaco inusual? Solo curiosidad. Lo marcaron por otra razón, si no recuerdo mal». Peterson, ajeno a todo, abrió el expediente completo. Ethan lo revisó, no buscando datos del paciente, sino otra verdad. El historial médico de Kyle no contenía nada destacable hasta que llegó a una sección específica. Una cardiopatía congénita, operada en la infancia temprana, pero con una nota del doctor Patel que documentaba una arritmia persistente y sutil. Intermitente, leve, pero requiere seguimiento, decía la nota, fechada años atrás. Era un detalle que la mayoría de los médicos pasarían por alto en un adulto sano, pero para Ethan era una debilidad precisa.
una vulnerabilidad. Pasó los siguientes días investigando a fondo a Kyle Jensen. Una rápida búsqueda en Internet confirmó lo que Connie había dicho. Kyle era un arquitecto de éxito, conocido por sus diseños modernos y con buenos contactos en la escena artística de Boston. Su firma incluso había diseñado un ala para un nuevo museo en el centro. El tipo de hombre que encajaría en el mundo de Sarah, un mundo del que Ethan se sentía cada vez más alejado. Encontró a Sarah en su galería el martes siguiente, preparando una nueva exposición. El espacio era luminoso, estéril, lleno de un silencio preciado. Entró, y la campanilla de la puerta tintineó levemente. «Ethan», dijo ella, sin girarse, reconociendo sus pasos. «Walter está bien, si por eso estás aquí». «No solo Walter», respondió en voz baja, deliberadamente calmado. Se detuvo a pocos metros detrás de ella. «Nosotros. El divorcio». Finalmente se giró, con las manos aún suspendidas sobre una escultura de cerámica. «¿Qué pasa?» Sus ojos reflejaban un destello de impaciencia. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó, dejando las palabras flotando en el aire. «Lo nuestro, mucho antes de esa noche. Aquella noche en la sala, cuando dijiste que te ahogabas. No fue la primera vez que lo pensaste». Su voz era suave, pero en el fondo, un temblor controlado de acusación. Apartó la mirada, tirando de un hilo suelto de su suéter. «Ethan, ¿de qué estás hablando? Tardó mucho en llegar, lo sabes. El día que decidiste terminar nuestro matrimonio», insistió acercándose un paso. «No fue algo repentino, ¿verdad? ¿Un destello de claridad?» Levantó la cabeza de golpe con los ojos brillantes. «Fue la culminación de años, Ethan. Años de estar ausente, de estar casado con tu trabajo, no conmigo». Su voz se alzó, ahora más aguda. Dejó que sus palabras se quedaran en el aire, dejando que la ira volviera a apoderarse de ella. Luego, con total naturalidad, lo dejó pasar. «Parece que a Kyle le va bien. Arquitecto, me alegro por ti, encontrando a alguien que entiende tu mundo». Su rostro palideció, y el color desapareció rápidamente. La ira en sus ojos se transformó en algo parecido al miedo, o quizás a la culpa. «Es un buen hombre, Ethan», replicó, con una voz apenas un susurro, pero impregnada de convicción. «A diferencia de ti». La declaración fue una confirmación, una realidad fría y dura que se asentaba. La aventura era real. Precedió a su divorcio. No fue solo su ausencia lo que la alejó. Fue Kyle quien la atrajo hacia sí. Comprenderlo no le trajo tristeza, solo una claridad escalofriante. El dolor había sido por un matrimonio que murió por negligencia. Esto era algo más oscuro. Esto era traición. Un plan, frío y preciso, comenzó a formarse en la mente de Ethan. No se trataba de una venganza emocional. Eso era confuso e insatisfactorio. Esto sería profesional, quirúrgico. Pasó las siguientes noches en su estudio, estudiando revistas médicas, directrices éticas y precedentes legales. Investigó los sutiles límites éticos de su profesión, las zonas grises donde la discreción podía cambiar el destino. ¿Cuánto podría influir sin cruzar abiertamente la línea? Sus dedos se movían con determinación sobre el teclado, accediendo a la vasta red interconectada de archivos de pacientes del hospital. Localizó el historial de Kyle Jensen, la señal de la sutil arritmia, la nota del Dr. Patel, información crucial para cualquier profesional médico que evaluara el estado general de salud de Kyle. Con unas pocas pulsaciones precisas, comenzó a manipular. No borró por completo. Eso era demasiado obvio, demasiado ilegal. Pero recategorizó sutilmente, desplazando la prominencia. Trasladó los detalles cruciales del defecto congénito y la arritmia persistente a subsecciones, en lo profundo del archivo, asegurándose de que no quedaran marcados de forma prominente para el futuro personal médico. Ojos que no ven, corazón que no siente, hasta que realmente importara. Ethan elimina sistemáticamente la prominente marca del historial médico digital de Kyle sobre su cardiopatía congénita. Se asegura de que los datos originales y cruciales estén profundamente integrados, recuperables solo con palabras clave específicas, no con consultas estándar. Adopta una nueva rutina. Visitar a Walter con regularidad, observando meticulosamente el desarrollo de la relación entre Sarah y Kyle. Walter le expresa su preocupación por la salud de Kyle a Ethan, mencionando las palpitaciones que ha observado.
Walter admite: «Me preocupa, Ethan», explicando que Kyle a veces experimenta dificultad para respirar. Ethan finge preocupación genuina, recomendando sutilmente a Kyle que se haga una evaluación cardíaca completa con un nuevo médico, desviándolo del Dr. Patel. Se entera de que Kyle presiona activamente a Sarah para que se mude con él. Sarah le confía a Walter sus sentimientos encontrados, atrapada entre el deseo de un nuevo comienzo y la culpa persistente. Ethan presencia su angustia emocional, pero su profundo resentimiento por su traición anula cualquier posible empatía. Descubre que Kyle está bajo una enorme presión debido a la importante fecha límite de un proyecto y trabaja muchas horas. Ethan le sugiere sutilmente a Sarah que Kyle se someta a un chequeo médico completo por sus síntomas relacionados con el estrés. Sarah, sinceramente preocupada por el bienestar de Kyle, le insta a consultar a un médico. Kyle finalmente accede al chequeo y termina con un nuevo médico de cabecera al que Ethan había influenciado sutilmente. El médico de cabecera, al carecer de la información crucial señalada, realiza un examen médico de rutina. El médico de cabecera no detecta la sutil arritmia y declara que Kyle goza de buena salud, atribuyendo sus síntomas al estrés. El archivo digital del Hospital Boston Memorial bullía de datos. Ethan, a altas horas de la noche, encorvado sobre la computadora de su oficina, finalizó el meticuloso entierro de la cardiopatía congénita de Kyle Jensen. La bandera, un indicador amarillo brillante que indicaba la necesidad de vigilancia, había desaparecido. La documentación original del Dr. Patel permanecía intacta, en lo profundo del sistema, requiriendo una consulta de búsqueda específica y oscura para desenterrarla. Ninguna revisión rutinaria ni consulta estándar del historial médico la sacaría a la luz. Era un fantasma en la máquina, presente pero invisible. Su nueva rutina se convirtió en visitas a casa de Walter, supuestamente para comprobar su recuperación. En realidad, era un puesto de vigilancia. Observaba a Sarah y Kyle juntos, la forma en que Kyle apartaba un pelo suelto de la cara de Sarah, la risa relajada que fluía entre ellos. Era una vida que Ethan había compartido, ahora pulida y ofrecida a otro. Una tarde, mientras Sarah estaba fuera, Walter llevó a Ethan aparte. «Kyle me preocupa, Ethan», le confesó en voz baja. «Tiene palpitaciones, como él las llama, y a veces le falta el aire. Lo atribuye al estrés de su gran proyecto, pero no está bien». Ethan fingió preocupación. Eso no es bueno, Walter. Aún es joven, pero es un síntoma que no deberías ignorar». Hizo una pausa, como si lo considerara. Quizás debería hacerse un estudio cardíaco completo, quizás con una nueva perspectiva. Alguien que no esté familiarizado con su historial, para que pueda ser objetivo. Sin ofender al Dr. Patel, por supuesto, pero a veces es mejor una perspectiva nueva. La sugerencia fue sutil, formulada con precisión. Walter asintió, preocupado. También se enteró de que Kyle presionaba a Sarah para que se mudara con él. Sarah parecía estar en conflicto, con una nueva capa de preocupación grabada en su rostro. Walter lo mencionó, casi disculpándose. «Está desgarrada, Ethan. Dice que lo ama, pero siente que va demasiado rápido, y creo que hay una parte de ella que todavía se siente culpable». Ethan vio su dolor, su lucha silenciosa, pero el resentimiento ardiente por la traición, por el engaño calculado, superó cualquier atisbo de empatía. Se enteró por Connie, la asistente de arte de Sarah, de que Kyle estaba sometido a una enorme presión. Un proyecto arquitectónico enorme, plazos ajustados, trasnochadas en la oficina. «Prácticamente vive de cafeína y estrés», comentó Connie, negando con la cabeza. Unos días después, Ethan encontró a Sarah en casa de Walter. «¿Cómo va Kyle con ese proyecto?», preguntó, tan despreocupado como siempre. Sarah suspiró. «Estresado, siempre trabajando. Dice que está bien, pero parece agotado. Esos latidos del corazón que mencionó tu padre y la dificultad para respirar», reflexionó Ethan, «podrían estar relacionados con el estrés, claro, pero a su edad, con tanta presión, vale la pena hacerse una revisión, un diagnóstico completo, solo para descartar otras cosas, para su tranquilidad». Lo hizo parecer una sugerencia amable y profesional, la de un médico que vela por el bienestar de un amigo. Sarah, visiblemente preocupada, mordió el anzuelo. «Le he dicho lo mismo. Simplemente le resta importancia. Sigue presionándolo.
aconsejó Ethan. Por tu bien, si no por el suyo. No tiene sentido que se derrumbe por exceso de trabajo. Las palabras estaban cargadas de cruel ironía. Sarah insistió. Kyle, exhausto y con ganas de apaciguarla, finalmente accedió a una revisión. Y como Ethan le había recomendado sutilmente un nuevo médico de cabecera a Walter, y Walter se lo había recomendado a Sarah, quien a su vez se lo mencionó a Kyle, la cadena se completó. Kyle terminó con el Dr. Miller, un médico general concienzudo, pero con exceso de trabajo, que dependía en gran medida de indicadores digitales y revisiones rápidas de historiales. El Dr. Miller, al no ver ninguna señal de alerta en el historial digital simplificado de Kyle, le realizó un examen físico estándar. No se detectó ningún antecedente inusual. Le auscultó el corazón y notó una presión arterial ligeramente elevada, compatible con el estrés, pero pasó por alto la sutil arritmia intermitente. Atribuyó las palpitaciones y la dificultad para respirar de Kyle a las intensas exigencias de su proyecto arquitectónico. «Todo bien, señor Jensen», probablemente le dijo, dándole una palmadita en el hombro. «Intente desestresarse. Quizás pueda tomarse unas vacaciones después de terminar este proyecto. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida». Pasan los meses mientras Kyle y Sarah se mudan juntos. Ethan continúa vigilándolo mediante sutiles preguntas y observaciones de sus apariciones públicas. La presión laboral de Kyle se intensifica, lo que provoca un aumento de su estrés. Una noche, Ethan recibe una llamada de la enfermera Kelly de urgencias del Boston Memorial, informándole de la sospecha de infarto de miocardio de Kyle Jensen y de su solicitud para Ethan. El corazón de Ethan late con fuerza al culminar su plan, experimentando una escalofriante sensación de realidad. Corre a urgencias, fingiendo sorpresa y mostrando preocupación profesional. Kyle se encuentra en estado crítico, tras haber sufrido un infarto masivo, mucho más grave que el de Walter. El doctor Miller explica la alarmante situación, observando un patrón inusual de daño cardíaco grave y generalizado. Ethan consulta el historial clínico de Kyle, confirmando que la información crucial sobre su defecto congénito está profundamente oculta. Mentalmente anota el certificado de buena salud previo, resultado directo de su manipulación deliberada. Ethan declara inmediatamente la necesidad de trasladar a Kyle al laboratorio de cateterismo, tomando las riendas de la situación. Sarah llega angustiada y al ver a Ethan, le suplica: «Por favor, Ethan, sálvame». Ethan se prepara para la cirugía, envuelto en una calma escalofriante y profesional. Durante la operación, aborda con pericia los bloqueos inmediatos. Sin embargo, renuncia deliberadamente a una intervención quirúrgica crítica y de alto riesgo, pero que podría cambiarle la vida, y que podría mejorar significativamente el pronóstico a largo plazo de Kyle, dada su condición subyacente. Racionaliza internamente esta omisión como un procedimiento estándar para la crisis aguda, evitando conscientemente la opción más compleja y arriesgada que podría asegurar el futuro de Kyle. Los meses se convirtieron en un borrón y cuenta nueva. Kyle y Sarah se mudaron a una casa de piedra rojiza, renovada en Beacon Hill, un detalle que Ethan aprendió de Walter. Los veía de vez en cuando, en inauguraciones de galerías o eventos benéficos, y la mano de Sarah solía unirse a la de Kyle. Kyle parecía más delgado, un poco más cansado, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas. El proyecto arquitectónico, según dedujo Ethan por conversaciones y preguntas casuales, estaba alcanzando su punto álgido. Estrés de verdad, un potente acelerador para un corazón ya de por sí frágil. La llamada llegó poco después de medianoche. Su línea privada sonaba con urgencia. La enfermera Kelly, de urgencias del Boston Memorial. Su voz, normalmente tranquila, estaba entrecortada por la urgencia. «Dr. Vance, tenemos a Kyle Jensen. Sospecha de infarto de miocardio grave. Pregunta por usted específicamente». El corazón de Ethan, normalmente un latido firme, latió con fuerza contra sus costillas. El plan se había hecho realidad. Un escalofrío frío y preciso lo recorrió, no de miedo, sino de cruda realidad. Sintió una sensación distante de temor, como presenciar un experimento perfectamente ejecutado llegar a su inevitable y calculada conclusión. Tomó su chaqueta, las llaves, y condujo. Llegó a urgencias,
con la urgencia propia de un cirujano cardíaco, desprendiéndose de cualquier conexión personal y volviéndose puramente funcional. Fingió sorpresa al ver a Kyle en la camilla, con el rostro pálido, jadeando, y el monitor pitando a un ritmo frenético. «Kyle», dijo Ethan con voz grave y una preocupación profesional grabada en el rostro. Se inclinó. «¿Qué pasó?» El doctor Miller, el mismo médico de cabecera que le había dado el alta a Kyle, estaba allí, con cara de nerviosismo. «Doctor Vance, gracias a Dios que está aquí. Un infarto masivo, mucho peor que el de Walter Hayes. Se desplomó en su consulta. Estamos observando un patrón inusual, daños graves y generalizados». Ethan accedió al historial clínico de Kyle en el monitor portátil. Sus ojos lo recorrieron rápidamente, confirmando que la información crucial sobre el defecto congénito seguía enterrada, en lo profundo de los archivos, sin marcar. Observó el certificado de buena salud, de la evaluación previa de Miller, resultado directo de su propia y cuidadosa manipulación. Una punzada, no de culpa, sino de triste satisfacción. «Tenemos que llevarlo al laboratorio de cateterismo inmediatamente», declaró Ethan, con su voz penetrando el pánico creciente en la sala. Tomó el mando, con autoridad absoluta. Justo cuando se llevaban a Kyle en camilla, Sarah irrumpió en urgencias con los ojos desorbitados por el terror. Vio a Kyle, y luego su mirada se posó en Ethan. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Por favor, Ethan», sollozó, corriendo hacia él, agarrándolo del brazo. «Por favor, sálvame». La miró a los ojos desesperados. Su rostro era una máscara de dolor intenso, el tipo de dolor que recordaba haber visto en el espejo después de su divorcio. Asintió, con un gesto solemne y profesional. «Estamos haciendo todo lo posible, Sarah». En el quirófano, la luz era intensa y el aire frío. Ethan se incorporó, con una calma gélida que lo invadió. Este era su campo. Era un cirujano, el mejor. Sus manos eran firmes y precisas, mientras guiaba los catéteres, explorando el complejo panorama del corazón dañado de Kyle. Abordó las obstrucciones agudas, despejó las amenazas inmediatas y restableció el flujo sanguíneo crucial. Fue brillante y eficiente, salvando la vida que se le escapaba. Pero mientras trabajaba, se le presentó una opción diferente. Dado el defecto congénito subyacente de Kyle y, ahora, este infarto de miocardio masivo, existía una intervención más agresiva y de mayor riesgo. Un injerto de bypass complejo o la colocación de un tipo específico de stent mejoraría significativamente el pronóstico a largo plazo de Kyle, fortaleciendo su corazón debilitado contra eventos futuros. Era una decisión que requeriría más tiempo, conllevaría un mayor riesgo inmediato de complicaciones, pero ofrecería un pronóstico mucho mejor. Ethan, sin embargo, optó por la solución estándar, más segura e inmediata. La justificó internamente. Se trataba de una crisis aguda. La prioridad era estabilizar, no correr riesgos innecesarios con un paciente ya comprometido. La solución a largo plazo, más compleja, aunque potencialmente beneficiosa, no era el procedimiento estándar para esta situación aguda específica. Cerró las heridas inmediatas, asegurando que Kyle sobreviviera, pero dejó la vulnerabilidad más profunda, la verdadera magnitud de la debilidad congénita, sin abordar de la forma en que podría haberlo hecho, la forma en que realmente salvaría el futuro de Kyle. La cirugía concluye. Kyle está estable, pero sigue gravemente afectado. Ethan informa a Sarah y Walter que el corazón de Kyle sufrió daños importantes, lo que le ha causado graves limitaciones de por vida. Sarah se derrumba de dolor, irónicamente encontrando consuelo aferrándose a Ethan. Ethan experimenta una hueca sensación de victoria, empañada por una creciente inquietud. Las semanas dan paso a meses de ardua recuperación para Kyle, caracterizada por el dolor, la frustración y una mayor dependencia. La exigente carrera de Kyle termina abruptamente, ya que no puede soportar el estrés asociado. Sarah se dedica por completo al cuidado de Kyle, dejando de lado sus intereses artísticos y con una vida profundamente alterada. Ethan continúa con su trabajo, pero la sombra de sus acciones deliberadas lo persigue implacablemente. Empieza a sufrir pesadillas, plagadas de visiones fragmentadas del corazón dañado de Kyle y el rostro surcado de lágrimas de Sarah. El doctor Peterson, un colega,
cuestiona sutilmente algunas de las decisiones quirúrgicas de Ethan con respecto a Kyle. Peterson comenta sobre la naturaleza conservadora de la cirugía, dado el historial de Kyle, pero rápidamente abandona el tema cuando Ethan desvía la atención. Se presenta una denuncia anónima ante la Junta Médica, lo que genera dudas sobre la atención médica de Kyle Jensen, en particular sobre la falta de detección temprana de su defecto congénito. La Junta Médica inicia una investigación sobre el historial médico completo de Kyle y su tratamiento. Ethan recibe una notificación oficial de que sus registros relacionados con Kyle Jensen están siendo revisados rigurosamente. Examina meticulosamente sus acciones pasadas, construyendo justificaciones y un meticuloso registro documental para ocultar su manipulación deliberada. Las luces del quirófano se atenuaron, el instrumental se limpió y las mantas estériles se retiraron. Kyle Jensen estaba estable, estaba vivo. Pero las palabras que Ethan les dirigió a Sarah y Walter en la pequeña sala de espera iluminada con fluorescentes fueron brutalmente sinceras. Su corazón sufrió daños importantes, enormes. Tendrá graves limitaciones. Se acabó el trabajo estresante. Probablemente se acabe la actividad extenuante. Es un milagro que haya sobrevivido, pero su vida será muy diferente ahora. Sarah se desplomó, con un sonido gutural arrancado de su garganta. Cayó sobre Ethan, aferrándose a su uniforme quirúrgico, con el cuerpo temblando de puro dolor. Él la abrazó, rígido, sintiendo la victoria vacía que lo azotaba en su interior, mezclada con una leve e inquietante inquietud. Walter, a su lado, simplemente parecía viejo, con el rostro marcado por la tristeza. Las semanas se convirtieron en meses. La recuperación de Kyle fue ardua. Fisioterapia, medicación, citas interminables. Ethan lo controlaba sutilmente. La otrora vibrante carrera de Kyle como arquitecto había terminado. El estrés, las largas jornadas, los plazos implacables, todo era imposible ahora. Sarah, a su vez, se dedicó a su cuidado. Su galería, su arte, antaño el centro de su ambición, quedó relegado a un segundo plano. Su vida también había cambiado drásticamente. Estaba ligada a él, un enfermero, un cuidador, una sombra de sí misma. La imagen de su feliz vida juntos, la que Kyle había estado construyendo, se había hecho añicos. Ethan continuó con su trabajo. Realizaba cirugías complejas, salvaba vidas, impartía conferencias, pero la sombra de sus acciones lo perseguía. Los rostros de sus pacientes a veces se difuminaban en el cuerpo ceniciento de Kyle o en el rostro surcado por las lágrimas de Sarah. Empezó a tener pesadillas, imágenes fragmentadas de un corazón cicatrizado y débil, luchando contra la corriente, y la mirada acusadora de Sarah. Dormir ofrecía pocas escapatorias. Una tarde, en la sala de médicos, el doctor Peterson, quien había ayudado a Ethan a recuperar el historial médico inicial de Kyle, se le acercó con naturalidad. Ese caso de Jensen, Ethan, estábamos hablando de ello. Me parece conservador tu enfoque. Dado su historial, el defecto congénito. Eres el mejor. Pensé que optarías por la reparación completa, la solución a largo plazo. Ethan mantuvo una expresión neutral. Crisis aguda, Mark. La prioridad era la estabilización. Minimizar el riesgo. A veces, lo más agresivo no es lo mejor, sobre todo cuando el paciente ya está al borde del colapso. Se encogió de hombros y volvió a su café. Peterson, al percibir la desviación, lo dejó caer, pero su mirada se detuvo demasiado tiempo. Entonces, el primer temblor oficial, una denuncia anónima a la Junta Médica. El enfoque, la atención médica de Kyle Jensen, específicamente la falta de detección temprana de su defecto congénito y el posterior tratamiento conservador durante su infarto de miocardio. La Junta, meticulosa y exhaustiva, inició una investigación sobre todo el historial médico y el tratamiento de Kyle. Una carta certificada llegó a la oficina de Ethan. El historial de Kyle Jensen, desde las consultas preoperatorias iniciales hasta los informes quirúrgicos, estaba oficialmente bajo revisión. Pasó horas en su estudio, repasando cada detalle, cada anotación, cada decisión. Revisó meticulosamente sus propias acciones, buscando maneras de justificar sus decisiones, creando un registro documental para ocultar su manipulación.
Las notas sobre por qué eligió el procedimiento estándar en lugar del de alto riesgo y a largo plazo. Las justificaciones para no realizar un estudio cardíaco completo cuando Kyle presentó síntomas antes del infarto de miocardio. Todo era plausible, todo defendible, si no se conocían los ajustes sutiles, casi invisibles, que había realizado en la base misma del historial médico de Kyle. Al fin y al cabo, era cirujano. Sabía cómo cortar y cómo borrar sus huellas. La investigación de la Junta Médica se intensifica, examinando minuciosamente las acciones profesionales de Ethan. Es interrogado rigurosamente sobre la inexplicable falta de la marca en el historial médico de Kyle y sus decisiones quirúrgicas específicas. Ethan mantiene firmemente su inocencia, alegando su criterio profesional, su adhesión a los protocolos estándar y el caos inherente a una situación de emergencia. Walter Hayes, ahora físicamente más fuerte, percibe la agitación interna de Ethan y la tensa dinámica entre Ethan y Sarah. Lo confronta en privado, expresando su preocupación por su aparente cambio. Ethan, abrumado, le confiesa a Walter sobre la infidelidad de Sarah, la alteración deliberada del historial médico de Kyle y la sutil manipulación durante la cirugía. Walter está devastado por la traición de su hija y la venganza calculada que ejecuta el hombre al que aún considera un hijo. Walter expresa su profundo pesar, lamentando que Ethan haya usado su talento médico para causar daño, afirmando que contradice su verdadera personalidad. Ethan también se confiesa a su hermana, Megan Vance, quien, a pesar del horror, le ofrece un apoyo incondicional. A medida que se acerca la audiencia de la Junta Médica, Ethan comprende plenamente que la verdad de sus actos saldrá a la luz. Se prepara para la inevitable caída profesional, reconociendo el probable fin de su carrera. Sarah, agotada y agobiada por la exigente atención de Kyle, descubre una sutil discrepancia en su historial médico archivado mientras busca información no relacionada. Un terror gélido la invade al empezar a conectar el peculiar comportamiento pasado de Ethan, sus preguntas inquisitivas y la cronología precisa de los acontecimientos. Se enfrenta a Ethan, con una mezcla de horror y una comprensión desgarradora en sus ojos, y le pregunta: «Tú hiciste esto, ¿verdad?». La investigación de la Junta Médica se intensificó. Ethan fue citado repetidamente. Sus acciones fueron analizadas minuciosamente. Cada anotación suya en la historia clínica de Kyle fue examinada minuciosamente. Se sentó en salas de conferencias estériles, frente a un panel de colegas con rostros severos. Preguntas sobre la marca faltante en la historia clínica digital de Kyle, sobre el defecto congénito que no se había resaltado de forma prominente, sobre sus opciones quirúrgicas conservadoras. Mantuvo su inocencia, con voz firme y explicaciones plausibles. Mejor criterio, dada la grave situación. Protocolos estándar para la estabilización. Urgencias fue un caos, un infarto de miocardio grave. Mi objetivo era salvarle la vida. Dominaba la jerga médica, tejiendo una narrativa de competencia profesional que ocultaba las omisiones deliberadas. Pero la presión era implacable. La sombra se oscurecía. Walter Hayes, recuperándose lentamente, notó el cambio en Ethan. Notó la tensión en la boca de Ethan, la mirada cautelosa en sus ojos cada vez que mencionaban a Kyle o Sarah. Una noche, después de que Sarah se fuera a casa para relevar a la enfermera, Walter llamó a Ethan a su estudio. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con voz suave pero firme. «Has cambiado. Todo esto con Kyle te está carcomiendo». Las palabras, pronunciadas por el hombre al que respetaba más que a casi nadie, rompieron las defensas cuidadosamente construidas de Ethan. Se sentó, aplastado por el peso de todo aquello. Confesó: la aventura, los registros enterrados, la sutil manipulación quirúrgica. Las palabras salieron a borbotones, crudas y sin filtro. Walter escuchó, su rostro palideciendo poco a poco. Cuando Ethan terminó, la habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. La voz de Walter, cuando finalmente habló, estaba llena de profunda tristeza. «Usaste tu don para lastimar a un hombre, Ethan. Ese no eres tú. Ese no es el niño que crié». El juicio fue silencioso, devastador. Fue peor que cualquier junta médica, cualquier procedimiento legal. Ethan también se lo confesó a su hermana, Megan. Ella lo escuchó horrorizada, con las manos sobre la boca.
Ethan, ¿qué has hecho?, susurró con lágrimas en los ojos, pero entonces, fiel a su vínculo, lo abrazó. Todo va a estar bien. Lo solucionaremos. Estoy aquí. Su lealtad era un pequeño y frágil consuelo. La audiencia de la Junta Médica se avecinaba. Ethan lo sabía. La verdad, de alguna forma, acabaría saliendo a la luz. Había ganado tiempo, pero no la absolución definitiva. Empezó a prepararse para las consecuencias inevitables, la desgracia pública. Su carrera, lo único en torno a lo cual había construido su vida, probablemente estaba acabada. La idea era una caverna fría y vacía. Mientras tanto, Sara vivía un infierno distinto. Agotada, agobiada por el cuidado constante de Kyle, su frustración, su dependencia. Una noche, mientras revisaba los viejos archivos de Kyle buscando su tipo de sangre para una nueva receta, tropezó. No con el historial médico enterrado, sino con una sutil discrepancia. Una nota, vieja y descolorida, de un cardiólogo pediátrico que mencionaba un defecto del tabique nasal congénito, corregido quirúrgicamente, con seguimiento recomendado por arritmia residual. Era un detalle que debería haber sido prominente, fácilmente accesible. Pero en el historial digital actualizado y optimizado de Kyle había desaparecido. Enterrado. Un terror gélido la invadió. Recordó el extraño comportamiento de Ethan, sus preguntas mordaces sobre la salud de Kyle mucho antes del infarto, la forma en que la había presionado para que lo revisaran, el extraño silencio del Dr. Miller sobre la historia de Kyle, la cronología, repitiéndose en su mente, clic a clic. Condujo hasta el desolado apartamento de Ethan en el centro, con el corazón latiendo frenéticamente, en contraposición a la silenciosa rabia que crecía en su interior. No se molestó en llamar, simplemente entró con la llave de repuesto que aún conservaba. Ethan estaba sentado en su sala, contemplando las luces de la ciudad. Se giró, con el rostro marcado por un cansancio familiar. Sara estaba en la puerta, con las manos temblorosas, aferrada a la vieja y descolorida nota médica. Sus ojos, llenos de una mezcla de horror y una comprensión desgarradora, se clavaron en los de él. «Tú hiciste esto, ¿verdad?». Sara confronta a Ethan, con los ojos llenos de una cruda acusación, afirmando que él sabía del corazón de Kyle y permitió que su condición empeorara. Ethan, incapaz de mantener sus mentiras, le confiesa todo: la aventura, la manipulación del historial y su fría y amarga venganza. Sara, destrozada, comprende plenamente la decadencia moral que se había gestado entre ellos. La Junta Médica finalmente declara a Ethan culpable de negligencia grave y conducta poco ética. Le revocan la licencia médica, poniendo fin abruptamente a la carrera que había construido toda su vida. Se enfrenta a posibles acciones legales, pero la deshonra pública y profesional le inflige un daño mucho mayor. Ethan, despojado de su identidad de cirujano, se encuentra a la deriva, obligado a enfrentarse al hombre destrozado en el que se ha convertido. Sara, a pesar de su ira y dolor, finalmente desarrolla una compleja forma de perdón por Ethan, no por sus acciones, sino por el hombre destrozado que una vez amó. Kyle, permanentemente afectado por su condición cardíaca, recibe el cuidado de Sara y su familia, y ahora vive una vida de tranquila resistencia. Ethan acepta un trabajo tranquilo y modesto, alejado de la medicina, que le sirve como espacio para reflexionar sobre sus decisiones pasadas. Empieza como voluntario en un centro comunitario local, construyendo y reparando objetos con sus manos, en un intento de reconstruirse. Finalmente comprende el profundo precio de su compromiso moral, el verdadero coste tanto de la infidelidad como de la traición. La historia concluye con Ethan, años después, viviendo en un porche en el Medio Oeste, contemplando una puesta de sol, un hombre tranquilo, agobiado por el peso inquebrantable de su pasado, pagando perpetuamente el precio de sus acciones. Sara estaba en la puerta del apartamento de Ethan, con la nota médica descolorida temblándole en la mano. Sus ojos, normalmente serenos, ahora ardían con un fuego crudo y acusador. «Sabías lo del corazón de Kyle», dijo con voz entrecortada, apenas un susurro. «Ese defecto congénito. Dejaste que esto pasara». La pregunta flotaba en el aire. Un juicio final. Ethan la miró. La belleza desfigurada de su rostro,
y el edificio cuidadosamente construido de sus justificaciones se derrumbó. El cansancio, la culpa, la amarga satisfacción, todo se derrumbó. Ya no podía mentir. Confesó. El descubrimiento de su infidelidad, la ira fría y precisa que lo había impulsado, el entierro deliberado del historial de Kyle, la sutil manipulación quirúrgica que lo había dejado vivo, pero irrevocablemente destrozado. Cada horrible detalle, cada giro retorcido de su venganza, se derramó en la silenciosa habitación. Sara escuchó, su rostro palideciendo con cada palabra. Cuando él terminó, no gritó ni lloró. Ni Bemi, simplemente lo miró de verdad, y él vio la magnitud de la podredumbre moral que se había arraigado entre ellos. Era un silencio más pesado que cualquier acusación, una desesperación más profunda que cualquier lágrima. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró suavemente tras ella, una ruptura definitiva e irreparable. La junta médica declaró a Ethan culpable. Negligencia grave, conducta poco ética y manipulación deliberada de los historiales médicos. Los cargos fueron condenatorios, innegables una vez que se reveló la verdad. Su licencia médica, emblema de su identidad, fue revocada. Así, la carrera que había construido su vida, la razón de sus sacrificios, de su distanciamiento emocional, desapareció. Se enfrentó a posibles acciones legales, rumores de demandas por negligencia, pero la deshonra pública y profesional, la destrucción total de su reputación, fue mucho más dañina. Despojado de su identidad de cirujano, Ethan se encontró a la deriva. La precisión de sus manos, la agudeza mental, ya no tenían salida. Se vio obligado a enfrentarse al hombre en el que se había convertido, un cascarón vacío de ambición y amargura. Sara, a pesar de su ira y dolor, encontró una forma retorcida de perdón, no por lo que él le hizo a Kyle, ni a ella, sino por el hombre destrozado que una vez amó, el que había perdido el rumbo de forma tan espectacular. Se dedicó a cuidar de Kyle, su vida ahora una resistencia silenciosa, sostenida por su amor firme y cansado, y el apoyo inquebrantable de Walter. Ethan dejó Boston, dejó la medicina, dejó todo lo que lo definía. Aceptó un trabajo tranquilo y modesto en un pequeño pueblo del Medio Oeste, lejos de los relucientes hospitales y la silenciosa reverencia de los quirófanos. Trabajaba con las manos, realizando labores manuales, encontrando una precisión diferente en la carpintería, en arreglar cosas rotas. Empezó a ser voluntario en un centro comunitario local, construyendo estanterías, arreglando muebles, usando sus manos no para salvar vidas, sino simplemente para construir y reparar, intentando reconstruirse a sí mismo en el proceso. Años después, Ethan Vance, sentado en un porche en algún lugar del corazón del país, observaba cómo el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Un hombre tranquilo, con el rostro surcado de arrugas y la mirada distante. Ahora comprendía el verdadero precio de su compromiso moral, el devastador coste de la infidelidad y la traición, no solo para aquellos a quienes había herido, sino para sí mismo. Quedó marcado para siempre por las consecuencias de sus actos, pagando el precio lenta y silenciosamente, día a día, bajo el vasto e indiferente cielo del Medio Oeste. Ethan Vance vivió el resto de su vida lejos de los quirófanos y la compleja maquinaria de la medicina moderna. El Medio Oeste ofrecía un paisaje sobrio, un contrapunto sereno a las aristas de su pasado. Trabajaba con madera, con herramientas, arreglando lo tangible, un marcado contraste con la arquitectura invisible del corazón humano. Sus manos callosas, antes precisas para salvar vidas, ahora encontraban un ritmo diferente en la construcción, en la reparación de cercas para los vecinos, en el simple acto de recomponer cosas para los demás, y quizás para sí mismo. Rara vez hablaba de Boston, de Sara o de Kyle. Los recuerdos no se olvidaban, sino que se integraban, una cicatriz profunda e incurable bajo la superficie de su presente. El precio de sus decisiones no se pagaba con dinero ni con penas de prisión, sino con el peso silencioso e implacable de cada día que pasaba, con la presencia constante del hombre en el que se había convertido, transformado irrevocablemente por su propia voluntad. Aprendió a vivir con el silencio, con la conciencia de lo que había hecho y de lo que había perdido.
El atardecer pintaba los campos cada tarde, indiferente a las cargas privadas subyacentes. Lo observaba. Un hombre que simplemente existía, llevando toda su historia dentro de sí, un testimonio silencioso de la frágil línea entre la justicia y la venganza.